¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Esto es Trigos de Artesano. Y esto, como pueden ver, es una de las recetas que les vamos a presentar para Semana Santa. Una hermosa empanada gallega, empanada de pescado, empanada de vigilia, como la quieren llamar. Me sorprendieron haciendo el chequeo de cómo estaba, porque realmente huele tan rica y la corté para mostrar cómo estaba adentro. Así que está, para mi gusto, como todos los años, muy buena. Entonces quiero mostrarles cómo hacer una receta fácil, una receta con una masa que lleva pocos ingredientes, una masa manuable que se puede trabajar bien sin problemas y un relleno espectacular. Así que vamos a ver la receta. Pusimos una cantidad generosa de aceite a fuego medio. No queremos un fuego alto, no queremos que se queme, sino que solamente se reahogue, que se transparenten y que se aflojen. Vamos a utilizar abundante aceite porque después el aceite que sobre de esta cocción lo vamos a utilizar para hacer la masa. A esto le vamos a agregar por ahora la sal para que los vegetales suelten su jugo, se aflojen, y vamos a estar cocinando esto unos minutos a fuego medio. Una vez que va avanzando el sofrito que estamos haciendo, le agregamos el tomate cortado en cubitos, lo mezclamos un poquito, le agregamos el pimentón, el ajo y todos los demás condimentos y lo dejamos que se siga sofriendo a fuego suave. No queremos que se nos queme y tampoco queremos que se consuma el aceite que estamos utilizando, porque ese aceite después lo vamos a usar en otro procedimiento para hacer la tarta. Así que seguimos cocinando esto por unos minutos más. Esto que hicimos ya lo saqué del fuego, esperé unos minutos a que le baje la temperatura y ahora lo vamos a colar porque queremos sacarle todo ese aceite que tenía. Ese aceite lo vamos a usar para hacer la masa, entonces que aproveche todo ese color y sabor que tiene. Lo vamos a dejar escurrir ahí por unos minutos. Bien, el sofrito ya soltó todo su aceite. Ese aceite lo vamos a aprovechar, lo hacemos a un lado por un momento y vamos a utilizar un bol para poner todo el sofrito que hicimos. Hay mucha gente que acostumbra a hacer la tarta solamente con atún. A mí me gusta utilizar pescado en lata, pero mezclar 2 o 3 variedades. Yo acá estoy usando salmón rosado, atún y sardinas. Las sardinas venían en una salsa de mostaza, entonces se la dejé. Todos los pescados que vengan ya condimentados en salsa, hay que dejarle esa salsa porque le da muchísimo sabor. Así que tenemos todos estos pescados, los limpié, los desmenucé. Pescados como el salmón que vienen con un poquito de piel y espinas, se las quité. Se lo vamos a agregar todo para ya ir armando el relleno. Le vamos a agregar una cucharadita de perejil picado y con aceitunas cortadas al medio y pasas de uva, así que yo se las voy a poner. También le pongo huevo duro,
pero eso se lo voy a poner al final cuando ya estemos armando la tarta. Esto lo vamos a mezclar. Este va a ser el relleno que tenemos para nuestra empanada gallega. La cantidad de pescado que le pongan, y si es pescado crudo o natural o de lata, eso ya es una decisión de ustedes. Entonces ya tenemos este relleno así, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador hasta que lo vayamos a utilizar. Ahora vamos a arrancar para preparar la masa de esta tarta de vigilia, de tarta de Semana Santa, esta empanada gallega. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos 4 tazas de harina de todo uso, harina para hacer pan, le agregamos una cucharadita de sal con un poquitín de pimienta apenas, mezclamos un poco, hacemos un hueco y vamos a utilizar el aceite que escurrimos de los vegetales, que a mí me resultó ser media taza de aceite. Se lo vamos a poner y le vamos a agregar otra media taza de aceite normal sin usar aceite de oliva para completar una taza de aceite. Y a esto le vamos a agregar agua en cantidad necesaria. Yo creo que nos va a llevar aproximadamente una taza más, pero en un principio vamos a arrancar con media taza y vamos a empezar a mezclar estos ingredientes para formar una masa que nos va a quedar suave, manuable, no nos tiene que quedar una masa dura, va a quedar una masa con color. Cuando vemos que nos está pidiendo más agua, le agregamos la otra taza de agua. Estuve amasando por aproximadamente 10 minutos o 15. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla en un bol con un poquito de aceite para que no se nos seque. La vamos a dejar descansar unos 15 minutos, media hora, que se relaje. Si está más tiempo descansando, no importa, mucho mejor. Y una vez que esté relajada, vamos a armar la tarta. Dejamos descansar la masa. Ya tenemos la masa lista para usar. Vamos a cortar un trozo de esta masa y la vamos a estirar. Lo bueno de esta masa es que no necesitamos enharinar la mesada ni nada, porque como tiene tanta cantidad de aceite no se pega, se deja trabajar fácilmente. La vamos a estirar hasta tener un espesor más o menos de unos 3 milímetros, 2 o 3 milímetros está bien. Yo lo estoy haciendo forma redonda porque voy a utilizar un molde redondo, pero si ustedes lo quieren hacer rectangular o cuadrada, eso va a ser de acuerdo al molde que ustedes quieran usar, o si no quieren usar molde. Este es el espesor que a mí me gusta dejarle. Lo vamos a pasar al palo. Yo voy a utilizar un molde de tartera, así que acá mismo lo vamos a poner. Lo vamos a acomodar bien. Yo no le estoy poniendo nada a
al molde porque es antiadherente y la masa tiene mucha cantidad de aceite también. Lo acomodamos bien. Bueno, ahora le vamos a poner el relleno que preparamos. Yo voy a hacer en los próximos videos unas empanaditas de pescado y espinaca que me gustan mucho, me traen muchos recuerdos, la comía cuando era chico, así que eso búsquenlo en el canal que lo van a encontrar. Los próximos videos la semana que viene ya van a estar disponibles. Y ahora le vamos a poner, que también es opcional, igual que las aceitunas y pasas de uva. Esto es algo que a mí me gusta mucho, que estoy acostumbrado a comerlo así desde que era chico. Ponerle como una sorpresita. Ahí está. Ahora vamos a estirar el próximo disco para hacerle la tapa. Repetimos la operación. Como al molde le vamos a tener que hacer una chimenea. Vamos a aprovechar y vamos a hacer también de que sea decorativo también. Entonces vamos a poner lo vamos a presentar para que nos quede más o menos en el medio de la tarta. Lo vamos a ir uniendo las dos partes. No queremos que después se nos abra. Vamos a utilizar un poquito más de masa para hacerle una decoración y vamos a utilizar un cortante. Pintamos también los adornos. Y así como está, la llevamos a horno, un horno a 390 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, por aproximadamente 25-30 minutos hasta que veamos que está dorada, que tiene el color que nosotros queremos. Bien amigos, empanada gallega terminada. Estuvo en un horno a 390 grados Fahrenheit o 200 Celsius durante 35 minutos. 5 minutos antes de sacarla, la saqué, le espolvoreé un poquito de azúcar impalpable por encima y la volví a poner en el horno. Eso hizo que el azúcar impalpable se caramelice un poquito. Cada uno tiene su versión de esta empanada gallega, la que vi hacer a mi familia toda mi vida. Pocos ingredientes, poco trabajo, así que anímense a hacerla. Les puedo asegurar que el sabor de la mezcla de pescados es impresionante, es una empanada muy rica, así que bueno, anímense. Ha sido la receta de hoy. Espero que les haya gustado, que le den like si les gustó, si quieren suscribirse que aún no lo hicieron, se lo vamos a agradecer, eso nos ayuda mucho a crecer. Si le quieren dar a la campanita para que les avisen las próximas recetas. Ya la semana que viene se vienen las empanadas de vigilia con 2 rellenos muy buenos y un hojaldre fácil que se hace en 1 hora con un resultado espectacular en las empanadas. Y se viene la rosca de Pascua. Vamos a tratar de hacer estas recetas antes de que lleguen las Pascuas para que se animen y lo puedan hacer.
Así que muchas gracias por haber visto el video, muchas gracias por visitar el canal, que estén todos bien y felices Pascuas.